Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, fuente de toda sabiduría y poder, nos dirigimos a ti con reverencia y confianza para suplicar por aquel a quien le has confiado una misión tan sublime y delicada. El Papa León XIV, Suzerain, Apóstol Pedro, y guía visible de tu Iglesia en la tierra, ante la grandeza y la responsabilidad que este ministerio exige. Te pedimos con humildad que seas tú mismo quien conduzca el corazón y el espíritu de este tu siervo elegido. Tú, que confiaste a Pedro las llaves del reino, que lo afirmaste como roca sobre la cual edificarías tu Iglesia, nunca has abandonado a tu pueblo. Al contrario, en cada generación has levantado pastores según tu corazón. Ahora, Señor, en este tiempo presente, vuelve tu mirada sobre el Papa León XIV, y haz que él sea, ante todo, dócil a la acción de tu Espíritu Santo, aunque no se guíe por criterios humanos, ni por estrategias de poder, sino que escuche con atención tu voz, que habla en el silencio de la oración, en las Escrituras, en el clamor del pueblo y en la conciencia recta. Concede a tu siervo un corazón purificado, de ambiciones personales, de miedos paralizantes y de apegos institucionales, que sea libre para servir, libre para escuchar, libre para obedecerte a ti, antes que a cualquier lógica terrenal. Dale la capacidad de discernir lo esencial de lo accesorio, de mantenerse firme en la doctrina y, al mismo tiempo, ser sensible a los sufrimientos del mundo, que sepa conjugar fidelidad a tu palabra con misericordia pastoral, sin ceder jamás ni al conformismo, ni al rigorismo. En tú, que eres el Dios de la historia, sabes que el mundo vive tiempos de cambios rápidos, de profundas incertidumbres y de una sed inmensa de verdad y sentido. En este escenario, el Papa León XIV es llamado a ser un faro que señale hacia Cristo, la verdadera luz, pero ningún faro brilla por sí mismo, solo ilumina, porque está conectado a la fuente de energía. Así también, Señor, haz que el Papa esté permanentemente unido a ti, fuente de la luz verdadera, que su intimidad contigo sea el fundamento de todas sus palabras, decisiones y acciones. Sabemos, Señor, que la autoridad en la Iglesia no es como la del mundo. No se trata de dominar sino de servir. No se basa en la fuerza o el prestigio, sino en la entrega de uno mismo por los demás. Por eso, te pedimos que el Papa León XIV no olvide nunca que está al frente para ser el primero en amar, el primero en escuchar, el primero en sacrificarse, como lo hizo el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Que recuerde cada día que su corona es la cruz y su gloria es el servicio. Pedimos también que tu Espíritu lo ilumine en cada decisión, especialmente en las más difíciles. Que no tema a los desafíos, ni se desanime ante las críticas, ni se deje seducir por los aplausos. En que su brújula sea siempre el Evangelio, y su modelo sea Jesucristo, siervo obediente hasta la muerte. Que nunca caiga en la tentación de buscar agradar al mundo, o preservar estructuras que ya no sirven a la misión, sino que tenga el valor de renovar lo que sea necesario para que la Iglesia sea un signo vivo de tu reino, Señor. Sabemos que los enemigos de la justicia son muchos, y que incluso dentro de la misma Iglesia existen divisiones, incomprensiones y resistencias. Por eso, concede al Papa León XIV paciencia para soportar la contradicción, humildad para reconocer sus propios límites, y fortaleza para no retroceder ante las presiones. Que nunca se encierre en sí mismo, sino que busque siempre el consejo de los sabios, de los pobres, de los santos y de los sencillos. Que sepa escuchar el grito de los que sufren, las inquietudes de los jóvenes, las preocupaciones de las familias, y que responda con ternura, valentía y verdad. Ilumina también, Señor, a todos los que lo rodean y colaboran con él, que los cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos que lo ayudan, estén también abiertos a tu gracia y sean instrumentos de comunión, no de confusión. Que el Papa sepa confiar en las personas correctas, discernir los signos de los tiempos y formar un equipo pastoral en sintonía con los valores del Evangelio. No permitas que sea manipulado, ni aislado, ni desanimado, sino que sienta siempre tu mano que lo sostiene, y tu amor que lo envuelve. Concédele también, Señor, salud del cuerpo y del espíritu, que encuentre en la oración el alimento diario para su misión, y que pueda descansar en ti cuando el peso de la cruz parezca demasiado grande. Que nunca le falte el consuelo de la Eucaristía, la fuerza de tu perdón y la alegría de la fraternidad. Que sea un pastor con olor a oveja, pero también amigo íntimo de tu corazón. Que su vida sea santa, transparente e íntegra, para que su testimonio hable más fuerte
que sus discursos y documentos en Dios justo y compasivo. Sabemos que la Iglesia no es perfecta, pero es tuya. Sabemos que los hombres fallan por tu espíritu. No, por eso, confiamos al Papa León XIV, totalmente a tu providencia. Sosténlo como sostuviste a Moisés en el desierto, como fortaleciste a Pablo en las persecuciones, como inspiraste a Juan XXIII en la renovación, como iluminest a Juan Pablo II en medio del dolor, y como guiaste a Francisco en tiempos de polarización y conflicto. Que él sea instrumento de tu voluntad, reflejo de tu misericordia y guardián de tu verdad. Finalmente, Señor, que todo tu pueblo, en cada continente, en cada parroquia, en cada comunidad, rece por el Papa, lo defienda con amor, lo escuchcan fe, y lo acompañe con fidelidad, que él nunca se sienta solo, sino profundamente unido al cuerpo místico de Cristo. Que la Virgen María, Madre de la Iglesia y estrella de la evangelización, lo proteja bajo su manto, y ruegue por el día y noche, y que, al final de su pontificado, pueda ofrecerte con gratitud los frutos de su entrega, habiendo cumplido con alegría la misión que le confiaste. Dios de infinita misericordia, que conoces los corazones y sabes lo más profundo de cada uno de tus hijos. Hoy nos dirigimos a ti con humildad y fe, para suplicarte en forma con tu amor, el corazón del Papa León XIV, para que sea verdaderamente un pastor según tu corazón. No necesitamos una figura lejana ni una autoridad rígida, sino un pastor que se arrodille con su pueblo, que camine junto a los que sufren, que se alegre con los que ríen, y que llore con los que lloran. Señor, tú sabes que el mundo de hoy necesita, más que nunca, pastores que se parezcan a Jesús el buen pastor. Por eso te pedimos que moldees al Papa León XIV conforme al modelo de tu hijo Juan, que su misión no esté marcada por la búsqueda de prestigio o reconocimiento, sino por la entrega generosa y constante de su vida. Que no se encierre en los muros del Vaticano, sino que salga al encuentro de las periferias del mundo y del corazón humano, llevando consuelo, esperanza y reconciliación. Concédele un corazón de padre, que reciba sin imponer, un corazón de hermano, que escuche sin juzgar, un corazón de servidor, que se incline para lavar los pies, que nunca olvide que el verdadero poder en la Iglesia es el servicio, y que su mayor autoridad es el testimonio de la caridad. Que su sonrisa cure heridas, que su palabra lleve paz, que su abrazo llegue hasta los olvidados, y que su presencia sea signo de que el cielo no está tan lejos como a veces creemos. Hazlo, Señor, cercano a los pobres, a los enfermos, a los ancianos, a los presos, a las niñas y niños abandonados, a las mujeres maltratadas, a los jóvenes sin futuro, a los migrantes que no tienen hogar. Que el Papa León XIV no se conforme con discursos bonitos, sino que se comprometa con acciones concretas de misericordia. Que sea voz de los que no tienen voz, y defensor de los que han sido olvidados por la indiferencia del mundo. Que denuncie, con valentía, las estructuras de pecado, pero que lo haga siempre con mansedumbre, buscando la conversión y no la condena. Señor, que también sea un pastor con la capacidad de escuchar, que sepa oír los gritos silenciosos de los corazones heridos, las dudas de quienes han perdido la fe, las preguntas de quienes buscan sentido a su vida, que escuche a sus hermanos obispos, a los sacerdotes cansados, a las religiosas y religiosos en crisis, a los laicos y laicas comprometidos con el Evangelio, que nunca cierre los oídos al sufrimiento del pueblo, porque es en esa escucha sincera y humilde donde nace la verdadera compasión pastoral. No permita, Señor, que el Papa León XIV endurezca su corazón ante quienes han cometido errores, ni que el legalismo lo aleje de la ternura de tu amor. Recuérdale cada día que Jesús no vino por los justos, sino por los pecadores, y que tu Hijo prefirió compartir la mesa con los marginados y tocar a los excluidos. Que el Papa no tenga miedo de acercarse a los caídos, aunque sea criticado, porque es en la compasión donde brilla la verdadera santidad. Haz que la misericordia sea el centro de su pontificado, que impulse una iglesia que abra más puertas de las que cierra, que acompañe más de lo que exige, que acoja más de lo que excluye, que perdone más de lo que castiga, que Él ayude a construir una comunidad donde nadie se sienta rechazado por sus debilidades, donde el juicio sea sustituido por el abrazo, y donde la verdad se viva siempre en clave de amor. Haz del Papa León XIV un hombre de profunda vida interior, que no pierda el hábito del silencio, de la oración, del diálogo íntimo, porque solo en la contemplación de tu rostro encontrará la fuerza para amar sin medida y perdonar sin límites.
que se alimente cada día de tu palabra y de la Eucaristía, para que su vida se transforme en reflejo vivo de tu presencia entre nosotros. Dale sabiduría para discernir, sensibilidad para notar las pequeñas señales de tu reino, humildad para reconocer sus errores, y valentía para corregir lo que deba corregirse. Que no se deje llevar por ideologías ni por presiones humanas, sino que permanezca fiel a tu verdad, vivida con ternura y anunciada con libertad en Señor. Forma en el Papa León XIV un corazón que sueñe con una iglesia más parecida al Evangelio, que confíe en que es posible vivir la radicalidad del amor, la sencillez de los primeros cristianos, la fraternidad de los que comparten el pan y la vida, que inspire al clero y al laicado a ser testigos de misericordia, no solo con palabras, sino con acciones concretas de servicio, compasión y solidaridad. Protégelos, Señor, de las trampas del orgullo, de la vanidad espiritual y de la frialdad. Que sea siempre más pastor que jefe, más siervo que líder, más discípulo que maestro, que no desee aplausos ni reconocimientos, sino que se conforme con ser fiel a tu llamado, aun cuando eso le cueste críticas y malentendidos, que no intente agradar a todos, pero que se esfuerce por agradarte a ti y amar a todos como tú amas. Finalmente, Señor, te pedimos que tu misericordia no sea solamente la marca de su misión, sino el centro de su vida, que respire misericordia, que viva misericordia, que enseñe misericordia, que sea un signo visible de tu amor incondicional en un mundo marcado por la indiferencia, la violencia y el egoísmo. Que todos los que se acerquen a Él se sientan más cerca de ti y que, al final de sus días, pueda escuchar de tus labios: fuiste un pastor según mi corazón. Señor de la libertad, Dios que rompiste las cadenas de Egipto y abriste el mar para que tu pueblo caminara hacia la tierra prometida. Hoy elevamos nuestra voz en oración por el Papa León XIV. Confiamos en ti, este hombre a quien has elegido, como pastor supremo de tu iglesia, y te suplicamos, enciende en él la llama de la verdadera libertad que brota del Evangelio, que sea, con sus palabras y acciones, un instrumento de la liberación que viene de Cristo, y que su misión esté marcada por el compromiso con la justicia, la dignidad humana y los pobres de la tierra. Vivimos, Señor, en un mundo donde muchos aún permanecen encadenados por la pobreza extrema, el racismo estructural, la explotación laboral, la violencia institucional, las guerras absurdas, la trata de personas, las adicciones que destruyen familias, la falta de acceso a la salud, la educación y un trabajo digno. Y también dentro de tu iglesia, a veces hay cadenas invisibles que asfixian legalismos, clericalismo, exclusiones, silencios cómplices y estructuras que ya no sirven a la misión. Por eso, Señor de la libertad, te pedimos con fe, inspira al Papa León XIV a ser constructor de una iglesia liberadora, que sea firme contra toda forma de opresión, pero suave al guiar a su pueblo, que no se conforme con una iglesia que solo administra sacramentos, sino que anhele una iglesia que camine con su pueblo, que asuma los clamores de los pobres como propios, que denuncie los poderes que esclavizan, y anuncie la esperanza de un reino donde todos y todas seamos verdaderamente libres. Concede al Papa un oído atento para escuchar a los que viven en las periferias, que se incline con amor hacia los pueblos originarios que luchan por preservar su cultura y su tierra, que defienda a los campesinos que se les niega el derecho a cultivar, a los trabajadores explotados por sistemas injustos, a las personas en situación de calle olvidadas por el sistema, a los jóvenes encarcelados por la falta de oportunidades, que su voz, como la de Moisés, se levante en favor de quienes no tienen quien los defiendan. Señor, que el Papa León XIV tenga el valor de enfrentar no solo los males del mundo, sino también los males que habitan dentro de la Iglesia, que confronte el clericalismo que transforma a los pastores en jefes y a los fieles en subordinados, que libere a la Iglesia de un lenguaje frío y distante, y promueva una pastoral más cercana a la vida, más comprometida con los pobres, más atenta a las nuevas realidades sociales, que abra espacios reales de escucha para las mujeres, los jóvenes, los laicos y laicas comprometidos con el Evangelio, que fomente una verdadera sinodalidad, donde todos puedan caminar juntos, con libertad y con responsabilidad cristiana. Señor de la historia, sabemos que tu liberación no es solo política o económica, sino sobre todo, espiritual. Por eso, te pedimos libera también al Papa León XIV de todo lo que pueda impedirle cumplir su misión con libertad. Líbralo de los miedos humanos, de las presiones de los grupos de poder, de la tentación de querer agradar a todos, del orgullo espiritual, de toda rigidez que le impida ver la novedad,
que tenga la libertad de los hijos de Dios, esa que nace de confiar plenamente en ti, y que no teme al juicio humano, en que hable con valentía profética, como Juan el Bautista en el desierto, como los profetas que desafiaron a reyes y sacerdotes, como Jesús que liberó a los oprimidos, perdonó a los pecadores y desenmascaró a los hipócritas, pero que su profecía esté siempre acompañada de compasión, ternura y sabiduría, que sepa unir la verdad con la caridad, la justicia con la misericordia, la firmeza con la dulzura. Señor, dale ojos para reconocer las nuevas esclavitudes de nuestro tiempo, el consumismo que convierte a las personas en mercancía, la culture del descarte que desecha a los más débiles, la tecnología cinética que invade la conciencia, los algoritmos que manipulan la verdad, los medios que distorsionan la realidad, los sistemas que silencian a los profetas y premian a los poderosos. Que el Papa sea una voz libre en medio de todo esto, guiada no por intereses humanos o institucionales, sino por la fidelidad a tu reino. Inspíralo, Señor, a promover una evangelización verdaderamente liberadora, que la buena nueva que anuncie no sea una doctrina fría, sino un mensaje de vida para los que sufren. Que sus palabras devuelvan esperanza a los abandonados, sacudan la conciencia de los indiferentes y movilicen a los que viven en el conformismo. Que lleve a la Iglesia a salir de sus templos y encontrarse con sus hermanos en las colonias, en las prisiones, en los hospitales, en las escuelas, en las jails. Que sea una iglesia en salida, como la soñaron tantos y como lo predicó con fuerza el Papa Francisco, Señor de la libertad. Inspira también en el Papa León XIV el cuidado de la casa común, que defienda la creación no por ideología, sino por fidelidad a la fe, que enfrente con decisión la destrucción del medio ambiente, con la misma seriedad con la que defiende a los pobres, que denuncie los sistemas económicos que ponen el lucro por encima de la vida, y que promueva estilos de vida más sencillos, sostenibles y humanos, aunque el Papa no pierda nunca el sentido de urgencia que exige el mundo de hoy. Que se levante, en nombre de los que no pueden esperar más, que sea, como decía Monseñor Oscar Romero, una voz que incomode no por gritar, sino por ser fiel al Evangelio, que viva su misión como un acto continuo de liberación, al liberar conciencias, liberar estructuras, liberar corazones, y finalmente, Señor, que él mismo experimente esa libertad interior que solo tú puedes dar, que sea un hombre profundamente libre para amar, para cambiar, para llorar con los que lloran, para reír con los que ríen, para ir más allá de lo esperado. Que su libertad sea signo de tu presencia, y su vida, un testimonio de que solo en ti se encuentra la verdadera liberación. Que al final de su pontificado podamos decir con gratitud y verdad: tuvimos un Papa libre, y por eso ayudó a liberar. Un Papa que caminó con nosotros, que no tuvo miedo de romper lo que necesitaba renovarse, que no se escondió detrás del poder, sino que lo usó para servir. Que su legado inspire a futuras generaciones a seguir construyendo una iglesia más libre, más humana y más fiel al Evangelio. Señor de la unidad, Dios de comunión y armonía, tú que eres Trinidad Santa, misterio de amor perfecto entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, venimos ante ti con humildad, para suplicarte. Fortalece al Papa León XIV en la misión de reunir a tu pueblo disperso, que él sea, como Pedro, una piedra firme sobre la que se edifica la unidad de la Iglesia, no una unidad impuesta por normas, sino conquistada por el amor, el diálogo y la escucha mutua. Vivimos tiempos marcados por la división y el individualismo. El mundo está fragmentado en opiniones que se enfrentan, en ideologías que se contraponen, en muros que se levantan entre pueblos, razas, culturas y clases. Incluso dentro de la Iglesia, que debería ser signo de comunión, vemos con tristeza rupturas, conflictos internos, polarizaciones que alejan a hermanos de una misma fe. Hay quienes se encierran en burbujas doctrinales, rechazando cualquier pensamiento distinto como una amenaza. Hay quienes convierten el debate pastoral en guerra ideológica, y hay quienes, por heridas profundas o decepciones, ya no se sienten parte del cuerpo de Cristo. Ante este panorama, Señor, reviste al Papa León XIV con la gracia de ser constructor de unidad. Que comprenda, con profundidad, que la unidad de la Iglesia no es uniformidad, sino comunión en la diversidad. Que sepa reconocer los distintos carismas, lenguas, culturas y espiritualidades como riquezas del mismo espíritu, y no como amenazas. Oliver, que su corazón esté siempre abierto para acoger a todos, sin distinción, como el pastor que conoce a sus ovejas por su nombre, y va en busca de la que se ha perdido.
concédele la humildad de escuchar antes de juzgar, darit antes de condenar, de discernir antes de reaccionar, que sepa ser puente entre extremos, mediador entre corrientes, facilitador de encuentros y reconciliaciones, que su liderazgo inspire una iglesia menos rígida y más misericordiosa, menos encerrada en sí misma, y más atenta a las voces de quienes están al margen, incluso dentro de la misma comunidad eclesial, al Señor de la unidad. Ayuda al Papa a promover una verdadera sinodalidad, que no camine solo, sino con todo el pueblo de Dios, an laicos y laicas, consagrados y consagradas, diáconos, presbíteros y obispos, que sepa escuchar el clamor de los jóvenes, el silencio de las mujeres ignoradas, las esperanzas de los pueblos originarios, los dolores de los migrantes, la sabiduría de los ancianos, y la fe sencilla de los humildes. Que el sínodo no sea solo un evento, sino un estilo de iglesia en iglesia que camina unida, que discierne en conjunto, que comparte responsabilidades, concédele el valor para enfrentar las divisiones internas, con amor y firmeza, que no se canse de llamar a la comunión a quienes se han alejado, que sepa acoger a quienes dudan, a quienes cuestionan, a quienes han sido heridos por la institución y a quienes se sienten excluidos, que su presencia y palabras transmitan seguridad y esperanza, sin dureza, pero también sin concesiones fáciles, con la caridad que brota del corazón de Cristo en Señor, que Él sea también signo de unidad entre las iglesias cristianas, que busque, con respeto y perseverancia, el diálogo con los hermanos ortodoxos, protestantes, evangélicos y con tantas otras tradiciones cristianas, que promueva gestos concretos de reconciliación, que favorezca el entendimiento mutuo, y que haga avanzar el sueño de la plena comunión entre todos los bautizados, que las heridas del pasado no sean barreras infranqueables, sino desafíos a ser sanados con verdad, perdón y oración compartida. Ayuda al Papa León XIV a fomentar también el diálogo interreligioso con las grandes tradiciones espirituales de la humanidad, con el judaísmo, con el islam, con el budismo, con las religiones tradicionales africanas e indígenas, que no vea en otras creencias una amenaza, sino la expresión del anhelo sincero del ser humano, por ti en que sepa reconocer las semillas del verbo, presentes en todas las culturas, y que su actitud sea siempre de respeto, de escucha y de colaboración, en favor de la paz, la justicia y la fraternidad universal, en Señor de la comunión, que el Papa sea signo visible de la unidad entre fe y vida, que ayude a la Iglesia a superar la separación entre espiritualidad y compromiso social, entre oración y acción, entre liturgia y caridad, que promueva una pastoral que integre y reconcilie, que alimente el alma sin olvidar el cuerpo, que proclame la palabra y al mismo tiempo se haga pan compartido para los hermanos, que ayude a los cristianos a vivir la fe como levadura en el mundo, no como algo aislado, sino como una fuerza que une personas, transforma sociedades y construye puentes donde otros levantan muros. Fortalécelo también, Señor, en su tarea de unir a la curia romana con los episcopados del mundo, que sepa dialogar con los obispos, acoger sus inquietudes, valorar sus culturas locales y promover una colegialidad real, que la unidad con el Papa no sea solo formal, sino vivida en confianza, en respeto mutuo y en colaboración para el bien de toda la Iglesia, que la curia no sea solo un órgano de poder, sino un servicio a la comunión y a la misión universal. Dale al Papa León XIV la fuerza necesaria para mantener viva la llama de la unidad, incluso ante las dificultades, que no se desanime por las resistencias, por las incomprensiones, ni por las críticas injustas, que encuentre apoyo en la oración del pueblo fiel, en los hermanos que caminan con él y, sobre todo, en ti, que eres la fuente de toda comunión verdadera, Señor. Haz de él un signo de unidad entre el cielo y la tierra, que su vida refleje la comunión eterna que existe en ti, aunque una al pueblo en la tierra, con los santos del cielo, en una sola alabanza, en una sola esperanza, en una sola fe, que su misión esté inspirada por María, Madre de la Iglesia y Madre de la Unidad, que supo guardar todo en el corazón y acompañar con oración silenciosa a la Iglesia naciente, y que, al final de su pontificado sei dega con gratitud, fue un constructor de comunión, un pastor que unió, un padre que acogió, un hermano que escuchó, un servidor que reunió en Cristo a los hijos de Dios que estaban dispersos. Señor de la esperanza, luz que nunca se apaga en las noches de la humanidad, a ti elevamos nuestra oración por tu siervo, el Papa León XIV, pidiéndote que lo sostengas con tu gracia en los momentos de tribulación. Sabemos que el camino de quien lidera tu Iglesia es, muchas veces,
arduo y solitario. La cruz de Pedro sigue siendo pesada, y el mundo, con sus sombras, sus crisis y desafíos, exige más que fuerzas humanas para ser enfrentado con fidelidad y valentía. Por eso, Señor, sé el apoyo del Papa cuando las presiones lo rodeen, cuando el desánimo amenace su espíritu, cuando las dudas intenten oscurecer su fe. Dale un corazón firme, sostenido por tu presencia silenciosa, esa misma que acompañó a los profetas en la persecución, a los mártires en el sufrimiento, y a tu Hijo Jesús en el Getsemaní. Que no camine por sus propias fuerzas, sino por la fuerza que viene de lo alto, de la intimidad contigo, de la confianza inquebrantable, en tu promesa de que estarás siempre con tu Iglesia hasta el fin de los tiempos. Señor, en los momentos en que el Papa enfrente dificultades internas en la Iglesia, divisiones, escándalos, desobediencias, heridas que el pecado causa en el cuerpo de Cristo, que no pierda el ánimo, que no se deje vencer por el cansancio, o la sensación de impotencia. Reaviva en él la esperanza de que, a pesar de las debilidades humanas, tu Espíritu sigue guiando a la Iglesia con sabiduría y fidelidad. Que confíe, como María, aún sin comprender todo, que para Dios nada es imposible. Fortalece su mente y su corazón ante los ataques externos. Las críticas malintencionadas, las presiones de los poderes de este mundo que sepa distinguir entre la crítica que edifica y la que destruye, entre la oposición constructiva y la calumnia disfrazada de celo. Que no tema ser rechazado por el mundo, siempre que esté en comunión contigo. Dale la libertad de los santos, que no se venden ni se doblegan, que no se mueven por la opinión ajena, sino por la voz interior del Espíritu. Y cuando el Papa deba tomar decisiones difíciles, impopulares o dolorosas, aquellas que exigen renuncia, silencio, perdón, reforma o corrección, sé su roca firme, que no vacile ante el peso de la responsabilidad, sino que encuentre en ti el discernimiento necesario para actuar con sabiduría y justicia. Que, como Jesús, sepa decir, si al cáliz que le sea presentado, por amor a tu pueblo, por fidelidad al Evangelio, por obediencia a tu voluntad, en los momentos de soledad, cuando sienta el peso del aislamiento propio de su misión, recuérdale, Señor, que no estás solo, que su oración sea consuelo, su meditación refugio, su fe ancla, que se sienta sostenido por las oraciones silenciosas de los fieles sencillos, de las religiosas en clausura, de los enfermos que ofrecen sus sufrimientos, de los pobres que guardan en el corazón una fe inquebrantable. Q. Perciba Q. Aunque no lo vea, millones rezan por él con amor filial. Señor de la esperanza, dale al Papa León XIV la gracia de ver los frutos escondidos de su labor, que no se desanime ante la aparente esterilidad de algunos esfuerzos, que confíe que, como el sembrador del Evangelio, su misión es lanzar semillas. Algunas caerán al borde del camino, otras entre espinos, pero muchas germinarán en buena tierra. Que crea en el tiempo de Dios, que no es el tiempo de la prisa humana, sino el tiempo de la eternidad, donde todo florece en el momento adecuado. Enséñale, Señor, a descansar en ti, aunque sepa también reposar, sonreír, celebrar la vida, cultivar amistades sinceras y encontrar en lo cotidiano signos de tu ternura. Que la dureza de la misión no le arrebate la alegría del Evangelio. Que conserve un corazón sencillo, accesible y lleno de caridad. Que su espiritualidad sea encarnada y su fe se traduzca en gestos concretos de acogida, cercanía y compasión. Señor, cuando lleguen las pruebas de la edad, el cansancio físico y las limitaciones que impone el tiempo, cúbrelo con paciencia. Que acepte el desgaste del cuerpo como una nueva forma de servir, como una entrega silenciosa, como un testimonio humilde de que la misión de la Iglesia no depende solo de la fuerza de un hombre, sino del poder que tú actúas en la debilidad. Y si algún día debe enfrentar enfermedades, dolores intensos o la cercanía de la muerte, que se abandone confiado en tus manos, como un hijo que regresa a casa tras un largo viaje. Dale también, Señor, la gracia de contemplar, aún en esta vida, señales de esperanza en la Iglesia y en el mundo. Que pueda haber vocaciones naciendo, comunidades renovándose, fieles convirtiéndose, puentes construyéndose. Q. Know the fault. El consuelo de percibir que su entrega no es en vano, sino que coopera con el reino que crece silenciosamente, como fermento en la masa, como semilla en el campo. Y finalmente, Señor, dale la certeza de que tu gracia basta, que, como Pablo, pueda decir: he peleado el buen combate, he terminado la carrera, he guardado la fe. Que su esperanza siempre esté puesta en ti, fuente inagotable de luz. Q. Su vida sea faro que ilumina,
su cruz altar de amor y su ministerio camino de salvación para muchos. Sostén, oh Dios fiel, al Papa León XIV con tu brazo fuerte, y concédele, día tras día, la esperanza viva de que, aun en las noches más oscuras, el sol de la resurrección brillará. Amén.